es Álvaro Garzón y yo nací ya hace mucho tiempo en Popayán, pero debido a que mi madre era de La Vega, Cauca, un pueblito que queda al sur, pues cuando yo tenía 3 años nos fuimos a vivir a La Vega. Y tuve la ventaja por eso y la suerte de pasar una infancia de pueblo, que hoy día visto a esta retrospectiva, pues es una suerte, porque el niño está en contacto con las cosas más básicas, con el aire, con la tierra, con el río, que en La Vega es maravilloso, lleno de piedras. Y yo creo que los sentidos se agudizan y que la capacidad de comprender la naturaleza desde pequeñito se desarrolla mucho mejor en un pueblito que en una ciudad grande. Como yo vivía en La Vega, cuando veníamos con mi padre a Popayán, a mí me deslumbraba la luz, porque el fenómeno de los pueblos de ese entonces era que no había luz eléctrica, no había carretera tampoco. Entonces hacíamos muchas horas a caballo, nos levantábamos muy de madrugada y al cabo de 7 horas de caminar por cordillera podíamos tomar un carro, escalera, en la sierra, lo cual me parecía a mí el colmo de la comodidad de viaje después de estar acostumbrado a viajar o a pie o a caballo. Y llegar a Popayán era deslumbrante por la luz. De noche la ciudad, las calles se veían como si fuera de día, y al niño que yo era en ese entonces aquello le parecía imposible, lo deslumbraba. Popayán, visto desde ahora, en esa época era un pueblo grande, es decir, no era una gran ciudad, era un pueblo de muchas calles, de muchas ventanas, de muchas puertas, de gente muy amable, de conocidos, pero no tenía las características de lo que luego yo comprendí que era una gran ciudad. Es decir, que no había anonimato, porque todo el mundo se conocía y se sigue conociendo, cada vez menos. Y para un niño de pueblo era una fascinación, pero yo recuerdo que lo que me impactó era la luz de noche. Yo conocía las pinturas de un pintor caucano que pasó su juventud pintando los techos de las iglesitas de la cordillera, en Almaguer, en el Rosario, en San Juan, que se llamó Luis Ángel Rengifo Muñoz. Yo no lo conocía personalmente, pero cuando estaba terminando bachillerato yo le escribí que yo quería ser pintor, y él muy amablemente me abrió un cupo en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Bogotá era, para alguien como yo, en esa época una ciudad inmensa, mucho más grande que Popayán, mucho más ciudad que Popayán, pero la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional en ese momento estaba en el centro de la ciudad, no estaba en el campus universitario, y eso nos sumergía en lo que es el ambiente del centro de una ciudad que, curiosamente, en todas las ciudades del mundo es un sitio en donde se concentra un tipo de población, un tipo de cultura, que no es la cultura residencial, es más bien la cultura bohemia, la pobreza, muchas veces el lumpen, el cartucho de Bogotá que daba por el centro. Entonces la escuela estaba metida en ese ambiente, y cuando uno salía a tomar un tinto por los alrededores, pues eran unos cafetines un poco de mala muerte, y donde podía encontrar, eso sí, personajes muy interesantes, el bohemio, el borrachito bogotano de siempre. Era una experiencia que yo nunca me esperé, porque
no tiene nada que ver con el ambiente de una gran ciudad. Sorprendente para un montañero como yo, porque en un primer momento tú estás confrontado a una enseñanza muy rigurosa, estás confrontado a la presencia del desnudo total, masculino o femenino, que en un principio te impresiona mucho y que luego se convierte en un problema de resolución de proporciones, de tratar de dibujarlo como se pudiera dibujar un árbol o un paisaje. Realmente el desnudo pierde toda connotación erótica o toda connotación maliciosa cuando se encuentra en un modelo y se vuelve un problema estético y plástico. Y eso te cambia la visión del desnudo en general por toda la vida. Yo llegué en un momento en que la Escuela de Bellas Artes acababa de ser dirigida por el maestro Alejandro Obregón, que terminó su periodo y empezaba a dirigirla el caucano Eugenio Barney Cabrera. La diferencia es que Obregón era un pintor y Barney era digamos, un intelectual, un crítico de arte, y el cambio se notó porque Barney privilegió muchísimo la teoría del arte. Con Obregón se centraba mucho la cosa en la vida bohemia, que eso es parte muy importante de la creatividad, pero Barney le dio mucha importancia a la historia del arte, a la filosofía del arte, a los trabajos teóricos que antes en Bellas Artes no habían tenido mucha vigencia ni mucha importancia. Lo que era común a ambos, yo creo, era el rigor de la enseñanza. Sí, yo tuve la suerte de tener gente como Ignacio Gómez Jaramillo, por ejemplo, que fue mi profesor de mural, que había aprendido con Diego Rivera en México, y la suerte de tener a profesores de grabado como Luis Ángel Rengifo, que fue prácticamente la persona que introdujo de nuevo el grabado en Colombia, y que era un enamorado de las técnicas. Hay una contraposición en la enseñanza del arte que casi siempre se presenta. Hay los amigos de darle importancia a las técnicas, a la química de los colores, a la composición para construir un cuadro, y los que dicen que todo eso no tiene ninguna importancia, que lo que importa es el concepto, la intención del artista. Y entonces yo pertenezco a la primera escuela. A mí me parece que la técnica y las reglas de composición para un cuadro son supremamente importantes, que no se pueden dejar al azar, y que es un poco más laborioso para el estudiante, es más difícil, pero los resultados, sobre todo los resultados a la larga, hablando de la supervivencia de un cuadro, están más garantizados cuando tú dominas una técnica de pintura. Yo llegué a la UNESCO porque en un momento dado de mi vida tuve que bifurcar la carrera. Cuando llegué yo a París a estudiar Bellas Artes, me encontré con un medio artístico supremamente adverso para lo que yo quería hacer, porque yo había soñado con dibujar como Miguel Ángel, como Rafael, como Ingres, el francés. Y en ese momento lo único que se aceptaba como válido era la estética del arte abstracto.
Entonces, nuevamente un montañero en la luz, en la meca del arte, completamente desorientado porque lo que yo quería hacer. Inclusive un profesor me dijo, ¿tú por qué no naciste en el siglo XVIII, que era cuando se dibujaba? Eso ahora ya no se usa. Y claro, ese desconcierto, hablándolo con un gran amigo que era el único que tenía allá, que se llamó Gabriel Betancourt Mejía, que era subdirector de la UNESCO, terminó por hacerme sentar en los bancos de un instituto de relaciones internacionales de la Sorbona, y fue así como yo hice otra carrera, la carrera de ciencia política y de organismos internacionales, y ese fue el camino por el cual yo llegué a la UNESCO después de muchas peripecias en la vida. Ahora, una vez en la UNESCO, esa es una experiencia maravillosa porque estás rodeado de compañeros, funcionarios de tu mismo nivel o de la jerarquía hacia arriba o hacia abajo, provenientes de todos los países del mundo prácticamente. Entonces, en la división que yo dirigía, que se llamaba del libro y las industrias culturales, yo tenía gente prácticamente del mundo entero. Y el pensamiento y la manera de ver la vida y la manera cómo se reacciona culturalmente ante el vestido, ante la comida, ante lo que uno considera la moral, es muy, muy diversa, y uno aprende que la famosa diversidad cultural de que habla la misma UNESCO es una cosa que existe, es una cosa que realmente, para poderla disfrutar, para no sufrirla, hay que respetar la persona humana, hay que respetar los idiomas, los gustos, la manera, la idiosincrasia de cada uno, y eso es una gran lección en la vida. Ahora, dentro de los programas que yo tenía, porque el sector de cultura es muy vasto en la UNESCO, estaba las convenciones sobre patrimonio físico, patrimonio arquitectónico, patrimonio histórico, y una noción nueva que trajo un director japonés de la UNESCO, el señor Koichiro Matsuura, hacia el patrimonio inmaterial, que era una manera de considerar el patrimonio que nosotros no conocíamos. El patrimonio inmaterial, que para los orientales es muy claro, que está representado en las costumbres, en los ritos, en las tradiciones, en todo aquello, en el imaginario que hace que una sociedad sea como es ella y que no se parezca a ninguna otra. Y eso fue objeto de una convención internacional. Entonces, buscando de nuevo en Popayán lo que pudiera presentarse ante el mundo entero como patrimonio inmaterial, y que tuviera tradición y que tuviera fuerza de socializar entre nosotros, pues nada mejor que las procesiones de la Semana Santa de Popayán, que llevan una tradición de 470 años y que han sido como el primer espacio en donde se reunieron los payaneses sin distingos de clase, ni social ni económica, y que ha tenido la virtud de ser un hilo a través de los siglos, que va creando poco a poco un carácter a Popayán. Entonces, un primer intento nos falló, pero afortunadamente en un segundo intento obtuvimos la declaratoria de las procesiones de Popayán como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo creador, permaneces siempre virgen. Desarrollar una política turística es bastante complejo, son muchos elementos, pero yo distingo dos categorías diferentes de elementos que debe tener una ciudad, que corresponden a las necesidades del turista. La una categoría tiene que ver con qué interés turístico tiene una ciudad, y la otra tiene que ver con la infraestructura, que no tiene nada que ver con el interés turístico, sino con la infraestructura que necesita un turista cuando llega a una ciudad, es decir,
cómo lo atiende el taxista, cómo son los hoteles, qué tal buena es la comida, cómo están las vías de comunicación, la información, etcétera, etcétera. Ahora, Popayán en la primera categoría se pasa para el otro lado, tiene demasiadas cosas que mostrar. Popayán puede ser una ciudad turística desde el punto de vista histórico, o de hacer turismo religioso, o hacer turismo gastronómico, o hacer turismo ecológico, porque es la capital de una zona riquísima ecológicamente hablando, o magnificar su calidad de ciudad universitaria. Es decir, que hay muchísimas cosas. En cambio, en lo otro, nos hace falta muchísimo. Es decir, nuestra vía de acceso, por ejemplo, a las termales, yo creo que la persona que comienza a salir de Popayán con esa carretera llena de huecos se devuelve, porque es que un turista no viene a correr ese tipo de riesgos. Hay un turismo de riesgo, pero que no tiene nada que ver con la mala infraestructura vial que pueda tener. Tenemos cosas muy buenas como la gentileza, la amabilidad, la cultura de la gente de Popayán, que el que llega aquí se queda enamorado de esta ciudad y quiere volver. Pero de alguna manera nos hace falta, primero, determinar hacia qué tipo de atractivo turístico nos vamos a concretar. Yo creo que el apuntarle a todo simultáneamente no es fácil y no es bueno. Y segundo, de todas maneras, tenemos que mejorar muchísimo esa infraestructura. A partir de la educación y de la formación que reciban los taxistas, que es el primer contacto que tiene un turista con una ciudad, es el taxista, y a quien se le pregunta, aquí qué hay que ver, usted qué me recomienda, dónde puedo comer, dónde me puedo tomar una cerveza, cuál es la iglesia más linda, todo eso tiene que saberlo un taxista y hay que formarlos. Entonces yo creo que son muchas las cosas que habría que atender con una política así, pero un poco complicadas de mencionarlas todas.